mi querido Ezequiel, que está en Italia. Agradezco mucho tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenos días para Ñandutí. Muy buenos días, Leo. Un saludo para vos y para toda la audiencia de Ñandutí. Bueno, muchas gracias por recibirnos todo y me confirman que está todo bien. Entonces, y Ezequiel, estaba haciendo una previa hablando de esta guerra que se ve entre el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, y el expresidente de la República, Horacio Cartes. Y lo que nos llamaba la atención aquí en el equipo de Made in Paraguay, me decía Robert Irrazábal, les leo, fíjate que muchas de las acusaciones están basadas en la propia declaración jurada de ambos. Es decir, es como que por primera vez vemos algo que es público, que es real, que no es solamente una acusación, vos hiciste esto, yo hice lo otro. ¿Cómo interpretás vos esta guerra en base a declaraciones juradas, digamos, para empezar? Bueno, por suerte esta es una guerra en base a información pública y no a simples chismes. Cada parte está interpretando digamos, el eventual mal comportamiento de la otra, no simplemente con dimes y diretes, sino simplemente interpretando el alcance que puede tener cada una de sus respectivas declaraciones juradas. Esto lo dijo Yucio textualmente el otro día cuando ratificó que estaba elaborando con un equipo de abogados la denuncia contra el expresidente Cartes. Dijo, la denuncia se va a basar exclusivamente en documentos que se hicieron públicos. Entiendo que se refiere a las declaraciones juradas. También tomó la precaución de decir que no iba a utilizar otra información que pueda estar en otros órganos del Estado, ¿no? Y lo mismo, como adelantándose a esta eventual denuncia, y digo eventual porque todavía Yucio no la hizo, ya contraatacaron desde el sector cartista con lo mismo, ¿no? Hablando de un presunto enriquecimiento ilícito del ministro Yucio con su propia declaración jurada, ¿no? Porque sí, tiene que explicar cómo desde que es fiscal a la fecha, en el medio fue senador, incrementó su patrimonio. Todos recordamos que él hacía campaña con un Fusca en su momento, cuando hizo su campaña para senador, y tenía un patrimonio relativamente modesto. Sí, y Ezequiel, entre las cosas, exacto como vos decís, bueno, los medios del presidente Cartes lo bombardean a diario, pero también última hora había publicado que justamente los abogados de HC, dice, denuncian a Yucio por enriquecimiento ilícito. En el caso de esta presentación que haría Yucio, porque yo tengo la misma información que se ha publicado en los medios y también lo chequeé personalmente que sí va a presentar en la fiscalía, bueno, entre paréntesis manejado por Cartes, pero él hablaba de elementos fuertes, estos fueron sus términos, y se podría hablar de lavado de dinero a través de un esquema similar a los González Daer. Digamos, ¿vos tuviste alguna oportunidad, Ezequiel, de analizarlas o las declaraciones juradas o lo que se vino publicando en los medios como para que se pueda realmente entender que hay elementos para llegar a una presentación de este tipo? Yo creo que por lo menos correspondería que haya una explicación, ¿no? Porque la cantidad de dinero en efectivo que tiene el expresidente Cartes y después la cantidad de préstamos personales que él ha otorgado, tanto a su hermana como al Club Guaraní y a otras empresas, es de un monto considerable. El Banco Central del Paraguay, en algunos casos, o sea, sobre todo cuando detecta que hay movimientos grandes de dinero, está autorizada por su carta orgánica a tener controlados estos grandes movimientos de dinero, aunque no se trate de instituciones financieras, ¿no? Que es lo mismo que podría haber ocurrido en el caso de González Daer. Lo que sí es significativo que el expresidente Cartes le haya prestado a su hermana 330.000 millones de guaraníes, que, digamos, números más, números menos, coincide con la participación accionaria de la señora Sara Cartes en el Banco Mambay. Esto, en principio, hay que analizarlo, podría ser una forma de encubrir una
digamos, sería eventualmente una simulación en cuanto a la composición accionaria del banco Basa, ¿no? Porque todos sabemos, hay dos formas de controlar sociedades. Una es mediante acciones o participaciones. La otra es mediante acreencias, ¿sí? A los efectos prácticos del control, digo, no los efectos societarios, pero sí a los efectos prácticos del control es más o menos lo mismo. Y también esto llevaría a ver, si bien no sería, entiendo, en un principio una infracción a la ley de bancos, habría que ver cuál es la solvencia de la señora Sara Cartes siendo principal accionista del Banco Basa, ¿no? Porque de ver 40 y pico de millones de dólares, bueno, hay que tener un patrimonio que respalde eso, ¿no? Y claramente lo que respalda eso en principio es su participación en el banco Basa. Pero de nuevo, estamos hablando de préstamos de dinero, de un volumen que yo no sé cuántas personas físicas están endeudadas en el sistema financiero por más de 40 millones de dólares, ¿no? Y esto debería levantar algunas alertas. Y esto sí surge de la declaración jurada del expresidente Cartes. Por otra parte, también la cantidad de dinero en efectivo que tiene, más de 10 millones de dólares, creo que si mal no recuerdo, algo así como 13 millones de dólares. Bueno, no es normal que una persona física tenga esa enorme cantidad de dinero en efectivo, por más que lo tenga en cajas de seguridad o en las cajas fuertes, no sé, de Prosegur, digamos, o alguna otra empresa que se dedique a la custodia de valores. Esto por ley también tiene que ser informado a la CEPRELAT, ¿no? Ese es un punto, ese es un punto que quiero una aclaración porque a veces no se entiende de manera, digamos, más fácil, por decir, ¿no? A la gente común que nos está escuchando y que dice, bueno, puede llamar la atención esa cifra porque estamos hablando de entre 90 y 100 mil millones de guaraníes que él declara tener en efectivo, digamos. Es demasiado dinero. Uno puede tener un dinero guardado en el colchón, digamos, ¿no? O en caja de seguridad, como sea. Pero es demasiado dinero para no... ¿Por qué no está en el sistema financiero, digamos? Y yo no sé si esa es fueron tan tontos de poner esto o... Bueno, acá ya estamos haciendo una apreciación de valores. Tanta el manejo, digamos, que se tiene de este país y de todas las instituciones que puede decir abiertamente, sí, yo tenía guardado y no importa, digamos, que tenga. ¿Quién me prohíbe guardar 100 mil millones de guaraníes cash en mi casa? No se lo prohíbe nadie. El tema, acá no pasa por el monto exclusivamente, pasa por cuál es el origen de ese dinero y si ese dinero está debidamente declarado, no ya en una declaración jurada, sino ante la CEPRELAT, ¿sí? Porque ese dinero tiene que tener una trazabilidad. Si no, sería muy fácil para cualquiera poder esconder dinero mal habido, ¿sí? o producto de actividades ilícitas. Insisto, no estoy diciendo que ese dinero provenga de actividades ilícitas. Muy por el contrario, creo que tiene la capacidad económica como para poder justificarlo, pero llama la atención, inclusive siendo él, que tenga esa cantidad de cash, digamos, de libre disponibilidad, sin pasar por el sistema financiero, ¿no? Porque, a ver, es un dinero que no está produciendo, o sea, no está invertido. Estamos hablando de dinero que está en una caja fuerte, que no genera ni un centavo de interés, y por lo menos, a menos que tenga otra finalidad, que uno la puede desconocer, o sea, es dinero parado, está perdiendo plata cada día que pasa porque eso no está produciendo ni un solo guaraní de intereses, ¿no? No suele ser esa una administración prudente. Uno a veces tiene un poco de efectivo para hacer frente a, no sé, a un viaje, a una cuestión de salud, o alguna cuestión normal de un giro comercial o para atender necesidades familiares extraordinarias. Pero, no sé, tanto dinero me parece, inclusive para una persona de su caudal patrimonial, resulta como mínimo llamativo. Y después la cantidad de dinero que tiene prestado, ¿no? en forma personal. Yo no sé si hay banco del sistema financiero
que le preste eso a una persona física. Sí, estoy seguro que sí, a grandes firmas le tienen prestado eso y probablemente mucho más. Pero a veces no sé si un solo banco tiene la capacidad de prestar 40 millones de dólares a una sola persona, ¿no? Porque la exposición es, y el riesgo es altísimo. Por eso creo que son cosas que se tienen que explicar. Puede que no sean hechos punibles, insisto. Puede que sea algo que esté perfectamente justificado, pero lo sano de todo este debate es que no es en base a especulaciones infundadas, es en base a información pública. Y creo que eso eleva el nivel de la discusión política. Y eso no es menor. ¿Por qué? Porque justamente una democracia no es simplemente votar cada X cantidad de años. Una democracia es participar en el debate de la cosa pública y participar en el debate y la participación en el debate acerca del patrimonio de quienes manejan la cosa pública no es menor. Porque aparte tampoco hay otro dato no hay que dejar de lado otro dato muy importante, como es el expresidente de la República incrementó sustancialmente su patrimonio luego de haber dejado la presidencia de la República. Eso no necesariamente puede implicar robo, lo más probable es que no lo haya hecho. Ahora bien, alguien que está al frente del Poder Ejecutivo maneja información privilegiada. Y si ese alguien que maneja información privilegiada tiene la suficiente espalda como para poder invertir adecuadamente, le va a ser mucho más fácil que a cualquier otro privado poder multiplicar su dinero. Entonces, esto no es una cuestión menor. Ahí, en muchos países, se tiene prohibido. A ver, es lo que hizo Piñera cuando llegó a la presidencia. Piñera era el dueño de Lanchile, a los efectos prácticos. Él vendió toda su participación, lo puso en un fideicomiso ciego y su patrimonio lo administraron administradores profesionales. Lo mismo hizo Macri al llegar a la presidencia en su periodo en la Argentina, para que nadie dijera absolutamente nada. Que no es el caso del presidente Carter. Él siguió siendo accionista de las firmas con las que habitualmente opera, y claramente esas firmas tuvieron un incremento patrimonial importante. Sí, son cosas, ¿no?, que llaman la atención de políticos, empresarios, ¿no? Lo citaste muy bien, Piñera, Macri, no sé Trump realmente, pero Donald Trump también otro empresario, como Cartes, digamos, y ahí hay una diferencia. Y bueno, también uno ha visto que el expresidente Cartes, y todo lo que estamos diciendo es público, por eso no hay problema no hacemos especulaciones. Él mismo lo anuncia por Twitter: compramos tal cadena de tal cosa, compramos tal cosa. O sea, es como salir de compras durante el gobierno y post gobierno y hacerlo público y de manera así casi como qué bueno, mira, estamos sumando más al grupo, digamos, y llama la atención porque así tal cual vos decías, hay una información privilegiada y bueno, es una competencia, yo diría mínimo desleal con otros empresarios que no tienen esa información. No, tal cual, pero es que eso es un problema. A ver, si hablamos del conjunto de lo que serían leyes anticorrupción en el país, está faltando una ley de regulación de conflicto de intereses. Esa es una de las leyes básicas en cuanto a sistemas de transparencia y lucha contra la corrupción en cualquier país, en cualquier democracia, cualquier país que tenga una democracia medianamente seria, ¿no? Hay cosas que nos están faltando. O sea, a ver, también nos está faltando en este momento una ley de publicidad de declaraciones juradas. Hasta ahora toda esta información se ha hecho pública gracias a activismo, porque fue litigio estratégico para que la Corte declarara que las declaraciones juradas son públicas, y todas las actualizaciones que se han hecho desde ese entonces a la fecha, hasta esta última, han sido como consecuencia de sendas órdenes judiciales. Porque no hay que olvidarse que cuando se estaba debatiendo en la Corte, o sea, se estaba por resolver en la Corte la publicidad de las declaraciones juradas, de Cámara de Diputados sobre todo, se trató de amañar lo más posible la liberación de estas declaraciones juradas, al punto tal que muchos diputados cartistas y filocartistas se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo tomar intervención y que se frenara la resolución. No hay que olvidar que tal vez tan importante como la resolución que tomó la Corte el 11 de junio de 2020 fue la resolución previa a la resolución de hacer públicas las declaraciones juradas, que fue decirle a estos diputados
pues ustedes acá no tienen absolutamente nada que hacer y lo que están pretendiendo hacer es frenar una decisión trascendental para la República. Y este es un dato no menor, porque esto fue hecho por ministros de la Corte relativamente nuevos. Tal vez desde el punto de vista, digamos, de reafirmación de cierto nivel de independencia de la Corte Suprema, y esto creo que no fue leído de esa manera, fue importantísimo, porque la Corte agarró y se plantó como poder del Estado y a otro poder del Estado le dijo: vaya a su casa, señor, usted no tiene nada que hacer acá, no intervenga en los asuntos propios de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que esto fue inédito en la historia judicial de Paraguay, y es un dato que habla de una mínima, pero muy importante, mejora en cuanto a la calidad institucional. ¿Por qué? Porque, a ver, en otra época esos ministros de Corte Suprema iban a tener un terrible temor a que estos diputados, que no eran pocos, era casi una mayoría, iniciaron procedimientos de juicio político. Y de todos modos, asumiendo inclusive ese riesgo, le dijeron: fuera de acá. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, trataron de amañar la ley de declaraciones juradas, y hasta ahora lo que tenemos que hacer es presentar acciones judiciales para obtener la autorización judicial que ahora requiere la ley. Hay que también decir algo a favor del Contralor General de la República. Hasta ahora él nunca ha apelado estas resoluciones, por el contrario, habiendo una orden judicial de primera instancia, lo primero que hace es publicar. Entonces, esto sí creo que todo esto que estoy contando, creo que es una importantísima victoria de la ciudadanía, porque fue la ciudadanía la que promovió esto. Sí, hubo un periodista que encabezó estas acciones. Hubo una organización y otras organizaciones que apoyaron esto. Hubo un poder judicial que estuvo a la altura de las circunstancias, pero hubo una opinión pública que mayoritariamente se volcó hacia la publicidad de las declaraciones juradas. Yo creo que hoy sería muy difícil volver atrás con eso. Y es difícil, que lo tienen que empezar a aceptar los políticos. Y hoy por hoy, insisto, el debate que estamos dando es en base a información pública, no a dimes y diretes, no a filtraciones, no a robo de información. Todo esto que estamos debatiendo en este momento es en base a información pública, y eso necesariamente eleva el nivel del discurso participativo en nuestro sistema democrático. A largo plazo esto es muy bueno para la salud de la República. Justamente por eso hacíamos la nota. Ezequiel, te agradezco muchísimo. Vale la pena volver a tratar este y otros temas porque son importantes, y esto último que vos decías, bueno, la verdad que no se le dio por ahí el valor de este Poder Judicial, que bueno, sacó una buena, digamos, entre otras que por ahí nos desilusionamos mucho. Un abrazo, Ezequiel, gracias por tu tiempo. Un abrazo, Leo, un saludo. Chau, Muchas gracias. Ezequiel Santagada nos hablaba desde Italia, porque él está haciendo un masterado, ya está volviendo seguramente en breve, y ahí vamos a tener la chance a lo mejor de hacer una entrevista central.